Hola. 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 Queridos amigos de YouTube. Espero que estén muy bien. En este video vamos a seguir contando algunas experiencias de mi vida durante el grado de preescolar y primero. Y pues, en esta sesión me sigue acompañando mi mami y nada, le doy otra bienvenida. Hola a todos, una vez más aquí junto a mi hijo para contarles un poquito más de la historia. Siempre vi a mi hijo como un niño completamente saludable, pero más sin embargo lo aquejaban continuas neumonías y esto hacía que se mantuviera hospitalizado. Y cuando lo llevaba a sus controles siempre estaba muy bajito en la curva de la nutrición, siempre presentaba desnutrición severa y siempre también tenía muchas fiebres que a veces no se encontraba la razón de por qué le daba esas fiebres altas. Una de las cosas bonitas que ocurrió de esas hospitalizaciones, pues en preescolar la profesora y los compañeritos lo extrañaron mucho y la profesora se notificó de que nosotros ya estábamos en casa, pero pues aún no continuábamos con los estudios. Y en una mañana llegó con todos los compañeritos del salón, y todos venían agarraditos de una cuerda. Y nada, ese apoyo, esa energía que todos los niños vinieron a darle a mi hijo, eso sirvió para, creo, continuar con su colegio y no desfallecer. Fue una mañana muy hermosa donde toda la sala se llenó de todos esos bulliciosos tan lindos que unos venían con una colombinita, otros venían con una frutica, pero fue algo muy lindo. Sí. Le conectaron mucha energía. Cada uno traía así sea un dulce de 50 pesos, me traía algo. Sí, fue bonito. Fue muy lindo que todos los niños le daban un besito, las niñas, la profe. La profe siempre estuvo muy constante, siempre nos apoyó. También les quiero comentar que hubieron muchísimas cosas que hice para que fuera uno de los mejores alumnos. Una de las cosas que me inventé, bueno, pues como siempre permanecía acostadito, le pegaba las vocales, los números en el techo o muchas de las veces le escribía en la pared para que pues él repasara sus lecciones, porque como no tenía la opción de abrir el cuaderno o la cartilla donde llevábamos el tema, entonces yo le escribía en las paredes. Y eso, sí, ¿aún recuerdas? Sí. Yo hice muchísimas cosas para que fuera el mejor y no, pues creo que poquito a poco lo fui logrando. Otra de las experiencias que tuvimos, porque eso fue para todos. Todos nos llegó la época de tener piojos. Fue algo que yo no me esperaba, pero hay como épocas del año donde creo que
se llenan, no sé, creo como el ambiente, o no sé si viene en el agua, pero todos estábamos con piojo. Harto de... Sí, yo también sufrí de nuevamente la época de piojo. Una de las cosas muy bonitas y detalles que tuvo la profesora, que siempre lo incluía en todos los eventos, en las rondas, en los cantos, en todos los desfiles que se hacían en el colegio. Me acuerdo de la buena que decía, jálame apetito pa' esto. Pitita, pitita, jálame la pititita, no me la jale. Jáleme la pitita. No me la jales más. Yo me acuerdo mucho era como una fonomímica, como una ronda. Era como una canción donde era una ovejita, la ovejita. Ah, sí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chiquita, chiquita. Sal de ahí, de ese lugar. Una de las experiencias que viví fue el día del grado de preescolar, porque allí cuando pasamos a recibir el diploma, recuerdo que habían como 120 personas en ese lugar, y cuando recibimos el diploma en ese momento, todas las mamás y todos los papás que estaban allí presentes nos aplaudieron tanto, 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 pero era un aplauso donde me decían, bueno, vamos mamá, tú puedes, vamos mamá, este es el inicio, pero tienes un camino largo. Y ese aplauso me dio tanta energía y sentí tanta emoción que la verdad que me sirvió hasta llegar a quinto grado. Yo lo único que recuerdo era que jugaba con una bolita Así. de ribete. La bolita del ribete le caía aquí, entonces empezó a mover la cabeza, pues la bolita empezaba para allá y para acá. Y la profesora Nelly se quedó mirando, ¿quién es el del desorden? Ah, Carlitos. Ese día me reí mucho porque el del desorden era aquí mi amigo. Eso ocurrió más o menos en preescolar. En primero ya el asunto fue un poquito como más complejo, porque estábamos ya con toda la jornada, la primaria y la secundaria. Y pues cuando salíamos, habían muchos niños que querían saber por qué Carlos Mario estaba en una silla de ruedas. Entonces tenía 3 respuestas. A los niños pequeñitos les decía que Carlos Mario estaba así en una silla de ruedas porque no se comía la sopa ni las verduras. Y había niños que a la semana siguiente me decía, ay señora, yo ahora sí me como la sopa y la verdura. Incluso las mamás decían, señora, ¿usted qué le dijo a mi hijo? Que porque ahora sí se toma la sopa. Eso era como chistoso. A los niños más grandecitos, como a decir de sexto, séptimo, les explicaba que era como cuando a Carlos Mario le ocurría algo en el cerebro, así como cuando una casa tiene luz y se quema el fusible. Había luz, pero con el fusible quemado no había luz para el resto de casa. Entonces, que a él se le había quemado como un cablecito en el cerebro que no le permitía mandar movimientos a su cuerpo. La mente lo podía estar ordenando, pero su cuerpo no le respondía. Eso era la segunda explicación. Ya la tercera explicación, para los muchachos de bachillerato que se acercaban, porque todo el mundo quería saber, siempre estaba en las horas de descanso rodeada de muchos muchachos que querían saber la razón de por qué Carlos Mario estaba así. Y a los grandes, pues sí, ya les decía que tenía una parálisis cerebral mixta, que había momentos que el cuerpo
estaba rígido, otro tiempo estaba supremamente flácido y que tenía una cuadriplegia. Antes, antes no me gustaba, ahora quiero que sea así. Antes no me gustaba, ahora quiero que la gente vea mi discapacidad. Primero no le gustaba que preguntara por él. Tuve otra anécdota que es así, me dejé afectar, pero con el tiempo comprendí que era falta de cultura. Alguna mamá retiró a su hijo porque creía que lo que tenía el mío se iba a contagiar. Pues bueno, eso sí fue falta de cultura y eso se lo hice saber al rector, y había una profesora ya de inclusión que ella nos colaboró para hacer una campaña de pues culturizar a los niños y pues, a la vez a las mamás también. Y en la siguiente semana de un lunes había en todas las paredes habían carteleras donde pues se hablaba de las diferentes, yo no digo discapacidades, capacidades diferentes. Y me puse a ver con Carlitos, a caminar todo el colegio y habían muchísimas, hasta que no leí, hasta la última no dejé de leerlas porque pues todas me parecían muy interesantes. Acá los niños aprendieron muchísimo de que habían discapacidades que no eran contagiosas. También quiero comentar que pues como hubo una época, en preescolar, escribió con la boca, entonces esto hizo que cuando le fueron a nacer sus dientes, la encía se le endureció muchísimo y esto le ocasionó una fiebre que los médicos no sabían qué era, pero al final cuando empezó a brotarle los dientecitos me di cuenta que tenía un callo de lo que mordía la carayola para escribir. Y a la vez también de la misma tensión muscular y el esfuerzo que él hacía, se le extraviaron los ojitos. Entonces, pues como ya la tecnología estaba a nuestro favor, quise conseguirle un computador y pues en esa época era un poquito costoso, entonces me inventé una rifita y de ahí conseguí para su primer computador y Bueno, ahí fue donde empezó a tener sus primeros conocimientos en cuanto a la tecnología. era chévere, porque ella colocaba el puntero en una vocal o en una palabra y terminaba la tarea rápido. Sí, yo llegaba a la casa y le ponía a hacer sus vocales y rapidito con un palito él digitaba y pues imprimíamos y así le llevaba la tarea a la profesora. Pues habían unos niños que eran un poquito inconformes porque Carlos Mario sí le rinde y le recibe esa tarea, profesora, pero a mí sí me toca hacerla. Entonces, bueno, lo importante era que mi hijo fue aprendiendo poquito a poco a distinguir el teclado, dónde estaban las vocales, empezó a escribir sus primeras palabras. Y esto fue un aporte muy valedero y muy valioso porque pues como no podía mover sus manos, entonces de alguna manera conseguimos de que lograra escribir y leer. Bueno, aquí fue donde me di cuenta, donde es muy importante el apoyo de toda la comunidad de un colegio, porque habían cosas que costaban mucho y de la única manera de que yo las pudiera obtener para mi hijo era así, colaborándonos entre todos. Esta fue una de las metas que logré en unión de todos los compañeros, de todos los profesores, de todos los padres que colaboraron comprándome un puestico para la rifa y obtener su computadora. Esta es una de las maneras de cómo
poder ayudar a una persona con una capacidad diferente. Porque yo creo que definitivamente la unión hace la fuerza. Bueno, amiga, espero les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirte al canal si eres nuevo. Y nada, amigos, recuerden que las personas con discapacidad tenemos talentos y habilidades, pero necesitamos oportunidades para enseñarlos. Así que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.